Si los docentes no leen, son incapaces de transmitir el gusto por la lectura. Que si ustedes, como docentes, no han despertado el gusto por la lectura, si a ustedes no les gusta, no les apasiona leer, es casi imposible que los estudiantes logren que les guste leer. Las bibliotecas tienen que ser vivas, bibliotecas donde uno pueda no solamente leer y como que siempre silencio, no, las bibliotecas tienen que estar vivas. En las bibliotecas se tienen que hacer actividades, se tiene que hacer narración oral, se tiene que hacer de repente actividades de animación a la lectura. ¿De acuerdo? Porque una biblioteca es eso. No es un espacio antiguo donde uno todo el tiempo tiene que estar haciendo silencio. Y finalmente una biblioteca dentro de una comunidad tiene que ser un espacio abierto, un espacio público. Para poder despertar el gusto por la lectura en nuestros estudiantes, necesitamos también leer en voz alta. ¿De acuerdo? Leer en voz alta. Entonces, es importante la lectura en voz alta. Cristina, ¿y qué es la lectura en voz alta? Cuando yo cojo mi libro, ¿no? Cojo mi libro, mis estudiantes están sentados y yo voy a empezar a leerles en voz alta. ¿Puedo utilizar de repente impostar mi voz para hacer los diálogos? Claro que sí, ¿no? Pero la idea es no hacer como el teatro, porque yo quiero que el niño sepa que de aquí viene todo. Cristina, ¿pero está mal hacer teatro? No, no está mal. Eso desarrolla la cultura de los niños y las niñas, de los adolescentes. Siempre hay un antes y un después de que una infancia pueda conocer a su autor favorito. Y eso lo pueden ir gestionando con el pasar del tiempo, cuando ya tienen una biblioteca de aula, ya tienen una biblioteca de colegio, pues pueden enviar documentos, ahora que están las redes sociales, escribirle a las redes sociales de los autores y pedirles que visiten sus escuelas. Eso es significativo. Ahora, Cristina, no, el autor no se puede movilizar, entonces ustedes gestionar una salida cultural para que puedan visitar al autor. ¿Qué es un docente en el aula? ¿Cómo tendría que comportarse un docente en el aula? ¿Como el narrador de cuentos? ¿Como un lector en voz alta? ¿Como un mediador de lectura? ¿Qué debe hacer un maestro? Un profesor, primer paso para que un docente haga que sus estudiantes quieran leer, quieran conocer más historias, sepan de la narración oral. Primer paso, maestros, maestras. Ustedes tienen que despertar el gusto por la lectura. Ustedes tienen que leer. Cristina, lo que pasa es que sí, reconózcanse primero como lectores o no lectores. Y a partir de ahí empiecen a investigar, a buscar información, pero ¿qué pasa con aquellas personas que nunca tuvieron una biblioteca, que nunca tuvieron un espacio? Entonces, primero, despertar el gusto por la lectura del docente, y ahora, después, antes de hacer una biblioteca, despertar el gusto por la lectura en los padres de familia. ¿Pero por qué, Cristina, en los padres? Porque los padres son los que van a leer en voz alta en la casa. Les van a leer antes de dormir, les van a comprar libros, y si ustedes proponen actividades bibliotecarias, los padres van a decir, oye, yo tengo que invertir en esa biblioteca porque esto es fabuloso para todos. Entonces, sus primeros aliados tienen que ser los docentes del colegio, los directores, todo, y los padres de familia. Lo primero que tenemos que hacer con una familia que no sabe leer, adultos que no saben leer, es leerles en voz alta, acercarlos a la lectura. Yo tengo un proyecto que se llama Una cucharadita antes de dormir. Son audios de WhatsApp que envío de lunes a viernes a las 7 de la noche, y se los envío a padres, a alumnos, si están en un grupo de WhatsApp, y ya después le podría pasar para que puedan seguirlo. Es una actividad gratuita. Entonces, ¿por qué? Porque como dice Hilda, hay familias que los padres no saben leer. ¿Y cómo los acercamos? Entonces sí, son lectores no convencionales, no porque no cogen libros, pero estas personas trabajan, estas personas suben al bus, estas personas de repente ¿no? se dedican a hacer sus labores domésticas, y eso no quiere decir que no puedan desarrollarse en la vida. ¿Ya? Entonces es importante eso, hacerles la lectura en voz alta, y tratar en la medida de lo posible de poder alfabetizarlos, porque el nivel de alfabetización en el Perú sí se ha visto aumentado por el tema de la pandemia.
Eso es lo que podemos hacer. La lectura en voz alta ayuda mucho, y la cultura, desarrollar la cultura, hacer de repente actividades teatrales, actividades de repente de salidas culturales, de visitas a museos, y despertar ese gustito, ¿de acuerdo? Por la belleza, porque a veces estamos ensimismados en lo que podemos vivir. Mi sugerencia, no manden tareas que tengan que ver con libros y lecturas. ¿Qué pueden hacer de tarea para sus padres de familia? Por ejemplo, pueden seleccionar un texto y decirles, este mes vamos a leer a Nicomedes Santa Cruz, ¿ya? Estimados papitos, por favor, léanles en voz alta el poema, la décima, ¿no? Yo les sugeriría la otra, la décima más graciosa, que es la de, no la de Acocachos aprendí, sino la otra que ahorita se me acaba de olvidar. ¿Cómo has cambiado pelona, no? Yo les sugeriría esa. Busquen lecturas divertidas para los papás, para que los papás les lean en voz alta a sus hijos. Y con unas lecturas divertidas, el papá va a vacilarse y va a despertar ese gusto. Búsquenles lecturas graciosas, incluso que los niños no entiendan, no importa, pero estamos garantizando que el papá va a despertar ese gusto y le va a querer leer a su hijo y se va a vacilar, va a ser un encuentro fabuloso entre la risa del papá, la risa de la mamá. Olvídense de las preguntas. No hay peor cosa que aleje a las infancias de querer leer que las preguntas. Cuando ustedes lean un libro, cojan el libro, lo lean, la pregunta tiene que ser, ¿les gustó? ¿No les gustó? Punto. No hagan preguntas de comprensión. Cristina, pero el ministerio nos manda, tiene que haber comprensión de lectura. Pero ¿cómo va a haber comprensión de lectura si el niño no comprende lo que lee? Si primero vamos a enamorarlo de la palabra, vamos a enamorarlo con adivinanzas, con trabalenguas, con el sonido de tu voz. O sea, tenemos que enamorar a los niños y alejarlos de las preguntas, porque eso es un tedio. Dicen, ay, no, viene la hora del plan lector, viene la hora de las preguntas, ¿no? Y muchas veces los buenos libros necesitan reposar, los buenos libros necesitan leerse 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces para poder entenderlo. ¿Todos hemos llegado a entender del todo a Don Quijote de la Mancha o siempre lo tenemos que volver a ojear? Entonces, los alejamos a las infancias, a los adolescentes con preguntas. La pregunta tiene que ser así, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Punto. Es más, hay libros que no necesitan preguntas. Hay libros que solamente puede ser como, chicos, les voy a leer este libro. Y cuando el niño te vea que no estás haciendo nada, va a decir, yo quiero que mi maestra me vuelva a leer. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco, de repente ir introduciendo una pregunta, otra pregunta, pero intentar no hacer tantas preguntas, porque a veces se alejan, incluso hasta los propios padres. Plan lector, una lectura de una página, más una página llena de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, obvien esas preguntas de quién es el autor, quién es el ilustrador, o sea, o quién es el argumento que nos hacen en secundaria, ¿no? Me están preguntando bastante de temas de preguntas, y porque claro, yo las entiendo. Yo sé que tenemos que evaluar, ¿ya? Yo sé que tenemos que evaluar, pero existen formas de evaluar, por ejemplo, con rúbricas, para que los estudiantes no estén respondiendo todo el tiempo preguntas de comprensión de lectura. Cuando tengan la oportunidad de hacer una reunión de padres, lean en voz alta. No se olviden, ¿ya? Lean en voz alta para los padres de secundaria también. ¿Qué podrían hacer con los padres de secundaria? Por ejemplo, miren, yo tengo estos 2 libros. Ya, son 2 libros con 101 preguntas, y son preguntas que hablan sobre temas que tienen que ver con los adolescentes, pues, ¿no? Que quieren conocer sobre su sexualidad y demás. Entonces, a veces los padres no saben qué responder. Ese tipo de libros sería interesante primero verlo con los padres antes de verlo con los adolescentes. ¿Han escuchado hablar de los libros canción? Para bebés, son chiquititos, para bebés. Entonces, estaba la rana cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino el pez y lo hizo callar. Estaba la rana y el pez cantando debajo del agua.
Cuando el pez salió a cantar, vino el gallo y lo hizo callar. El niño se siente lector desde el primer momento sin necesidad de leer convencionalmente. Porque acá están los datos, miren. Estaba la rana, el pez, cantando debajo del agua, y miren, el pez ahí está con esas burbujitas. Vino el gallo y lo quiso callar. Y no sé si se dan cuenta, pero los animales están como, ¿no? Entonces el niño se siente lector desde el primer momento. Y eso es lo que queremos, ¿no? Mi recomendación es que empiecen por los libros álbum. Tienen que empezar sí o sí por los libros álbum y la lectura en voz alta de libros por capítulo, empezando por Roald Dahl. Al menos durante los primeros meses, la idea es no trabajar preguntas, porque aleja. Ahora, preguntas abiertas como las de Wonder Ponder, muy chévere. O que, por ejemplo, una sola pregunta de inicio. Y ahora, créanme, que en la calidad literaria también va a estar una pregunta innata por ahí, ¿no? Una pregunta que por ahí se necesite y que abre el diálogo. Y los libros, recuerden que no existen los libros para valores, los libros para el respeto, para la solidaridad. No, no, los libros abren diálogos. Los libros nos presentan cosas. Entonces, la idea es conversar sobre aquello que nos interroga, que nos interpela, que nos genera algo, ¿de acuerdo? Y no todos los libros van a hacer eso con nosotros. Sí, hay la librería Mr. Fox, está la librería Espantapájaros, y bueno, la verdad que Colombia tiene un montón de bibliotecas que pueden ustedes acceder de forma gratuita, a modo de préstamo de libros, la red de bibliotecas, pero sí, estos libros, muchos de ellos los he comprado tanto en la Filbo como también en librerías como Espantapájaros o Mr. Fox, y los que son de Latinoamérica, que no están en Colombia, pueden seguir las redes sociales y ver la belleza que presentan estas librerías. Justamente este nivel criterial lo vamos a despertar con 1, buenos libros, y 2, 1 o 2 preguntas de criterio para poder conversar. Por ejemplo, este libro que se llama Mi Pequeño, es una madre que tiene a su pequeño cargado, y mírenlo, solamente los voy a mostrar el final, ¿ya? Para que un poco puedan comprender a ver de qué va. Y esta se ve al adulto ya, al hombre, cargando a la madre. ¿Cuántas conversaciones criteriales pueden nacer a partir de este libro? ¿Cuántas conversaciones puedo generar a través de ver todas las ilustraciones? Quiero que miren, acá me voy a poner en anclaje para que me puedan ver. Miren, por ejemplo, esta ilustración. ¿Cuántas conversaciones podría generar? Entonces, estamos despertando el nivel criterial y el cómo los niños verbalizan la respuesta. Eso es importante también, porque claro, cómo ellos pueden dialogar, conversar, llegar a puntos medios, llegar a dialogar y encontrar un punto medio para poder colocar dos respuestas de repente contrarias, ¿no? Cómo ponernos de acuerdo. Un placer ausente de Jorge Eslava, y habla sobre el plan lector peruano sobre todo, y creo que refleja el tema latinoamericano, ¿ya? Bueno, yo acá siempre tengo algunas citas, yo suelo escribir sobre los libros, me gusta sobre todo los libros de teoría, ¿no? La educación bastante desatendida y un concepto banalizado de la cultura. Por eso creo fervientemente que el compromiso del maestro en su deber intelectual y vital. Entonces, ahí tienen un montón, de verdad, este es un libro fabuloso, está 20 soles. ¿Qué es el plan lector? ¿Quién lo pensó? ¿Cómo lo pensaron? Ahí van a encontrar. Y este otro libro que también es mis estrategias para poder elaborar clubes de lectura, a través de las actividades, puede ser aquí, con ir más allá de la selección y evaluación de lecturas infantiles. Este es un libro que lo traje de Colombia, pero que lo pueden también conseguir aquí. Es un libro que también tiene ahí están mis citas, mis cosas, y sí, necesitamos leer teorías, maestros, para poder sacar esa venda y decir, no, sí, la única forma de que los niños lean es
generar preguntas, o la única forma, no hay una única forma, no hay una única receta. Por ahí vi que habían maestras de ruralidad, o sea, en ruralidad es completamente diferente. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo trabajar con nuestros, por ejemplo, con los directores, con los maestros, incluso con los municipios también, ¿no? Con las municipalidades, para que las municipalidades tengan bibliotecas de calidad.